Licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Quispe Alarcón. Voy a dar una breve explicación acerca del libro de Malaquías, que es uno de los libros del profeta Menores. Este tema o este libro es muy importante porque nos enseña a todos nosotros a cómo debemos estar delante del Señor. Como introducción, podemos decir que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Cuenta con 4 capítulos. Él vivió la época del Testamento, él vivió en la época posterior de la reedificación del templo y la restauración de la adoración. El libro comienza recordando el amor de Dios hacia Israel y denuncia la indiferencia y corrupción espiritual del pueblo y de los sacerdotes. Malaquías anuncia también la venida de un mensajero que preparará el camino del Mesías. 3 puntos muy importantes. Podemos ver también otro punto muy importante es el autor y la fecha. Malaquías profetizó aproximadamente entre los años 450 y 400 a.C., después de la construcción del templo, cuando el pueblo nuevamente había caído en apatía religiosa. Se acepta que Malaquías vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías y que participó en la reforma de Esdras y Nehemías. Es probable que Malaquías fue escrito durante el periodo de la ausencia de Nehemías, casi un siglo después de que Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar. Otro punto muy importante, vamos a ver la bibliografía del autor. Malaquías significa mi mensajero, y no se sabe si era un nombre propio o un título. Su mensaje finaliza con la promesa de que Dios enviará a Elías antes de la gran y terrible día del Señor. El libro no contiene información genealógica ni del trasfondo de su autor, así como sucedió con Abías. Otro punto muy importante también que debemos resaltar es la relevancia histórica. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento y marca la transición hacia el periodo intertestamentario, anunciando la venida de Juan el Bautista como el precursor de Cristo. Temas principales o mensajes centrales, podemos decir que Malaquías acusa al pueblo de Judá de deshonrar a Dios mediante sacrificios inadecuados, matrimonios con mujeres paganas y falta de diezmo. Otro punto muy importante también es un versículo clave que está en Malaquías 3:1, que dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo y el Señor a quien vosotros buscáis. Temas principales que nos enseña Malaquías son temas muy claves que la cual nos da a conocer cuál importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta y aprender acerca de 3 puntos muy importantes. Uno es la infidelidad de Israel. Aquí podemos ver y nos enseña y nos muestra que los sacerdotes habían mostrado menosprecio por el nombre de Dios al ofrecer animales enfermos o imperfectos. Esto está en Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14. Y por violar el pacto, que esto está en Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9. Otro punto muy importante, el tercer punto muy importante, es que los hombres de Israel se habían casado con mujeres que habían quebrantado los pactos matrimoniales al divorciarse con sus esposas israelitas. Aquí esto podemos ver en Malaquías 2, del 10 al 16. Y el cuarto punto muy importante que también hay que resaltar y es que el pueblo no estaba honrando a Dios con el diezmo. Esto está en Malaquías capítulo 3 del 8 al 12. Malaquías demuestra
Mostró que Dios demanda lo mejor de su pueblo, tanto en su servicio como en su estilo de vida. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el juicio. El juicio, la cual Malaquías nos enseña y nos dice que Dios juzgará a quienes practiquen el mal, pero salva y recompensa a quienes lo honran. El servicio fiel a Dios será recordado. Otro punto muy importante son las lecciones que aprendemos de Malaquías. Aquí son puntos claves donde nosotros hemos de tomar en cuenta, la cual nos enseña Malaquías. El cuidado con la religiosidad. Un peligro que enfrenta nuestra generación es que convierte la verdad transformadora del Evangelio en una mera religión intelectual. Otro punto muy importante nos enseña y nos dice que somos llamados a declarar con valor y claridad la verdad del Evangelio. Esto debemos comprometernos a ofrecer una predicación y enseñanza fieles a la palabra y a la altura de la vocación de nuestra esperanza. En conclusión, también podemos aprender de todo el tema, de todo lo que hemos explicado, y la cual nos enseña y nos dice que la conclusión de este libro de Malaquías dice que el libro de Malaquías enfatiza el día del Señor, un momento de juicio y restauración. Se destaca la diferencia entre los justos y los impíos, prometiendo bendición para los prometiendo bendición para quienes que temen a Dios y advertencia para los que los rechazan. Aquí también podemos ver que Malaquías cierra el Antiguo Testamento con un mensaje de advertencia, la cual y esperanza, preparando el camino para la venida del Mesías y el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, dos puntos muy importantes. Dios va a premiar a aquellos que le obedecen, a aquellos que viven conforme a lo que Él nos manda en nuestra vida en santidad, y habrá bendición y recompensa. En cambio, a la desobediencia que demuestre un hijo de Dios, habrá, dice aquí la palabra, un juicio totalmente, un juicio totalmente eterno, y la cual aquí nos dice, ¿no? Y nos explica y nos advierte las consecuencias que puede haber cuando desobedecemos y cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, la cual dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar siempre ser, ser activos en todo lo que Dios nos manda. Licenciado, eso es todo por hoy. Muy buenas noches, bendiciones.